Cordiales saludos, estimado radio escuchante. Os habla Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio, programa que se emite todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres colaborar, llámanos y algún voluntario te explicará cómo puedes hacerlo. Si nos estás escuchando es porque has sintonizado en el dial de tu receptor el 96.4 de la FM y en este caso solo puedes oírnos desde el término municipal de Jerez. Pero si en internet has pinchado fronteraradio.com o fronteraradio.es, puedes estar escuchándonos desde cualquier parte del mundo. También puede ser que sea sábado o domingo, sea a las 5 de la tarde, y hayas pinchado este mismo dial y precisamente son los días de la semana que se repite este mismo programa todas las semanas. También puede ser que sea de noche y que no tengas sueño, estés aburrido, y has pinchado en el YouTube Solo sé que no sé nada podcast y puedes estar escuchando tanto este programa como cualquier otro que te haya gustado de los que ya se han emitido. Pero bueno, sea como sea, muchas gracias por escucharnos. Nosotros, por nuestra parte, estamos emitiendo desde el edificio de Frontera Radio en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción. Solo sé que no sé nada. Empezamos. Bueno, pues ya estamos en verano. Hoy es el día de San Juan. Felicitamos a los Juan y Juanes que nos estén escuchando. Y muchos de vosotros habréis estado en las fiestas de las candelas en algún sitio. Y bueno, nosotros como en Jerez somos muy peculiares, hemos hecho nuestro propio San Juan con el autobús que ha salido ardiendo esta mañana en la Plaza Esteves. Somos peculiares hasta para eso. Hoy, como me enseñó Alfonso Saborido, y de toda la gente que tengo aquí que aprender de Frontera Radio, ¿no? Hay que hacer una breve descripción del sitio en el que estamos. Hoy le toca las paredes. Y tenemos unas paredes en este estudio, un estudio de radio muy peculiar. Tenemos unas paredes que imitan como al corcho o algo insonorizante, muy atractivas. Y sobre todo las paredes están muy adornadas con radios antiguas, lo que me transporta, cada vez que entro me transporta a mi niñez o juventud cuando esos aparatos estaban en pleno vigor, ¿no? Seguramente a los más jóvenes les parecerán ya arcaicos, pero para mí la verdad que me resultan familiares. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Uno de ellos es Paco Núñez, que es colaborador de Frontera Radio, me supongo que desde mucho tiempo. Yo lo conozco poco, las pocas veces que he venido aquí a la emisora. 18 años, por ahí, no sé, más o menos, aproximadamente. Él colabora en el programa Puerta Real de Pepe Cirera, sí. Y además lo conozco de 3 o 4 meses, que es el tiempo que yo llevo aquí más o menos en la radio. Entonces, pero sé que es una persona que está muy interesada en el ámbito cultural de Jerez. Cuando supe que él estaba involucrado en Asta Regia y en la plataforma y todo eso, me puse en contacto con él y se lo he robado un poco a Pepe Cirera para que venga a ilustrarnos. Todo lo que sea hablar de Asta Regia, bienvenido sea, porque necesitamos que dar esa gotita malaya que cunda, ¿no? Y que vaya hacia adelante. Y por otra parte tenemos al presidente de la plataforma por Asta Regia, que es José Ruiz Mata. Entonces yo he visto un poco de él, lo conocí. Él no me conoce a mí porque como yo fui a verlo a una conferencia que dio en la universidad sobre Asta Regia, desde ese momento ya tuve yo la intención de hacer este programa porque la verdad que me gustó bastante. Después quise saludarlo, hablar con él, cogerle el teléfono o algo, pero había allí un mogollón de gente para hablar con él y digo, bueno, pues ya a ver si en algún momento pues puedo. Y he visto, bueno, pues
buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Me pasa como a Paco, que para hablar de Asta Regia, pues siempre es buen momento y siempre estamos dispuestos a hablar de ella. Y sobre todo, bueno, va lento, va todo muy lento, pero ahí estamos. Paco, el día que lo consigamos no vamos a saber qué hacer, ¿verdad? El día siguiente. Porque esperemos que nos sigan dejando... Como yo digo, vamos bien, pero me gustaría ir más rápido. Es verdad, ciertamente la Universidad de Cádiz, el campus de Jerez, pues no son maravillosos, nos dejan todas sus instalaciones, nos favorecen, nos echan una mano para ir al aula de mayores a dar charlas. Este año incluso se ha dado un curso completo que ha durado 10 horas. Y la gente, yo espero que si alguien que nos esté escuchando, que estuvo en esas clases, pues que llame y diga, oye, si va a decir que estamos bien, si va a decir que está mal. Estamos ya condicionando, ¿eh? No. Yo quería... No, también, si no está bien, que me llame aparte y me diga para mejorar. Yo quería felicitar en nombre del programa, porque yo lo digo muy asiduamente en el otro programa de Puerta Real. La frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Quiero decirte que hay grandes eruditos en el mundo y siempre aprenden a lo mejor de un simple labrador que dice mañana llueve por ver unas nubes, ¿no? Sí, señor, quiero decirte que, o sea, que no podemos sentirnos que lo sabemos todo cuando no sabemos nada. Efectivamente. O sea que la mujer de Sócrates le dijo, yo también lo sé. Sí, bueno, la mujer de Sócrates es la que tenía la vara. Hombre, aquí lo que pasa es creo que llevamos 15 o 16 programas aproximadamente, sí, ¿no? Sí. Entonces la mayoría de la gente que ha venido gente muy sencilla, yo de casi todo he aprendido algo, porque han sido personas muy interesantes. Lo más interesante de esto es que el cuñado de Sócrates le dijo, tú ves. Como yo tenía razón. O sea que es que depende quién de la familia. Era en una Navidad, en una cena de Navidad. Y le dijo eso, le dio el cuñado, tú ves como... Yo lo que quería preguntarle yo creo que dos de las personas que más saben en Jerez sobre Asta Regia, o por lo menos... No, hay más gente, pero vamos Vamos al día. Vamos a ver, hay gente que sabe muchísimo de Asta Regia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista histórico. Nosotros es que sabemos de Asta Regia, pero desde muchos puntos de vista. Sabemos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de que nos dan cachetadas de vez en cuando, desde el punto de vista también cultural. O sea, nosotros lo que sí tenemos sobre Asta Regia es una visión muchísimo más amplia. Entonces, ¿por qué? Pues porque tocamos muchos palos y todo eso pues nos hace que conozcamos mejor el problema. Como tú sabes que yo digo, todo está relacionado. O sea, todo está relacionado en la historia, en la ubicación que tenemos. Hombre, yo entiendo que hay iba a decir un problema, pero no es un problema, es una ventaja. Andalucía tiene muchísimos yacimientos, muchísimos. O sea, Andalucía es que si nos vamos para atrás, pues no sé, pues desde hace 5.000 años, pues ya había gente por aquí, ya hacían cosas. No sé, pues el megalitismo surge en Andalucía. En Andalucía tenemos el primer neolítico que hay en todo Occidente, en una tierra muy rica. Y eso dificulta a la hora de que cuando la Junta de Andalucía tiene que soltar o tiene que tal, pues claro, es un problema porque nosotros sabemos la importancia que tiene Asta Regia, pero también hay un señor que está en Almería o en Huelva o en tal y dice, bueno, ¿y el mío qué? ¿No? Y entonces hay tantos frentes, la Junta de Andalucía, sin salirnos de Jerez, tenemos un yacimiento ahí en ¿cómo se llama? En el monte... Ay, ¿Los montes de Portugal? No. En Ibalbín. Tenemos un yacimiento en Ibalbín que también dice impresionante. Tenemos un poblado neolítico en Doña Blanca, que yo pertenece al puerto, pero también tenemos uno en las cumbres. Pertenecía a Jerez, el Valle de Cerviña. Vale, pero ahora mismo es del puerto. Pero tenemos en las cumbres. Tenemos otro yacimiento impresionante. Tenemos un poblado neolítico ahí
en Cuartillo, también impresionante. O sea, que es que estamos rodeados de tal cantidad, nosotros, ya digo, sin salir de Jerez, estamos tan rodeados de yacimientos importantísimos. Tenemos el neolítico más antiguo de Occidente, está en Jerez. Lo que pasa es que la gente, que casi en nuestra sierra. Sí, está a 1 kilómetro de Algar, pero pertenece a Jerez, el término, que es la cueva de la Dehesilla. Claro, y pues la cueva de la Dehesilla, pues también había que prestarle muchísimo más interés de que se le presta. Es que son tantas las puntadas, yo eso lo entiendo, ¿eh? O sea que yo voy a defender lo mío, yo voy a luchar por lo mío, pero no estoy tan loco como para pensar que topa a mí, ¿no? que topa a mí. Y entiendo. Pero el problema está, y eso lo sabemos que estamos en la plataforma, y lo hemos hablado muchas veces, que creemos que ya nos toca. Porque es que ha habido cantidad de inversiones muy fuertes, muy cercanas y muy eso, y a nosotros siempre nos olvidan. Y cuando ha habido que Pepe, si quiere, puede hacer una diserción del topa eso. Mía, a decir No, siempre pero, estoy el último de la pero cola. voy a que ha habido por lo menos 4 o 5 veces o más con dinero contante y sonante para comprar el yacimiento. Y no se ha comprado por ciertos intereses o por ciertas... Eso es la segunda parte que podríamos hablar. A mí es que me ha faltado rematar lo que estaba diciendo. Es que yo cuando he dicho que yo entiendo que hay muchos más tal y cual y que hay que atender, pero es que a esta región no le han dado, iba a decir ni un euro. No. La Junta de Andalucía durante 2 veces creo que le ha dado 18.000 euros para que pasara en Georradar. Pero el último año. Sí, último año. Pero eso es miseria. En los últimos 100 años nada. Me estoy refiriendo de que podían... Hombre, una cosa es que yo entienda que existen muchos más yacimientos, que hay que atenderlo a todo, y otra cosa es, bueno, pero ¿y yo qué? ¿No? O sea, nada para mí. No quiero que nadie se enfade, pero por ejemplo, aquí en Jerez hay un yacimiento muchísimo más moderno que el de Astarregia, muchísimo más pequeño, con una importancia más relativa, y con el dinero que llevan gastado ahí, ya podían haber comprado todo el cortijo y haber empezado las excavaciones en Astarregia. Sin embargo, ese dinero ha ido para allá, a la capital, y no quiero decir dónde, hace 2 años, pues fue 1 millón de euros para arreglar no sé cuánto, y tú dices, bueno, espérate, 1 millón para acá, 300.000 euros para acá, 400.000 euros para allá. Oye, y a mí nunca me toca. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? Que hay un problema más gordo que el económico. O sea, aquí tiene que haber un problema que no es económico solamente. Puesto que si fuese solamente económico, alguna vez nos tocaría. Pero si un año tras otro no me toca, yo digo, aquí puede haber otro tema que habría que lidiar, y ese toro sí es más peligroso, porque ese toro tú no lo estás viendo. Tú no sabes lo que hay por detrás. ¿Qué hay por detrás? Tú no sabes. Paco acaba de decir una cosa, que yo eso lo he vivido, o sea, yo no lo que yo voy a decir ahora no son habladurías que alguien que me ha contado que yo dije que es posible, no, eso yo estaba allí. Cuando en una de las jornadas cierta persona lo dijo. Lo dijo, no, ya me había decir su nombre ahora, o sea, porque ya lo dijo, con lo cual había gente delante, yo no estoy declarando mucha nada. gente. Había mucha gente delante. Bueno, pues resulta que cuando se hace una obra civil de importancia, pues hay una norma, o sea, hay una ley que dice que el 2% del valor de esa obra tiene que ir para asuntos culturales. Entonces, cuando hicieron la carretera, la carretera nueva, que fue una variante allí en la barriada Jerez, Trebujena, que costó un dinero esa carretera, pues el 2% de ese dinero. Entonces estaba de delegada de Cultura Viviana Aido. Viviana Aido. La famosa que dijo aquello de Miembra, ¿no? ¿Recordáis? Allí, Bueno, pues Viviana Aido le ofreció al Ayuntamiento de Jerez, que entonces el que estaba de concejal de Cultura era Julián Gutiérrez, o sea, tenía un nombre, le ofreció el 2% de aquello, que en aquella época... Julián Gutiérrez era el cura de Exactamente, San Juan de Dios. uno que fue cura de San Juan de Dios y tal igual. Bueno, pues él era el concejal de... Perpetuo Socorro, creo que era. No, de San Juan de Dios, estaba en San Juan de Dios. Entonces, este hombre, pues Viviana Aido, le ofreció 100 millones de pesetas.
Estamos hablando del año 90 y tanto, ¿eh? O sea que 100 millones de pesetas, que en aquella época era un buen dinero, ¿eh? Hace unos 30 años. ¿Eh? Bueno, pues Julián, que yo creo que no sabía de qué le estaban hablando, pues se informó y entre ellos, pues claro, le preguntó a quién le tenía que preguntar, a la directora del Museo Arqueológico, que en aquella época era Rosalía. Y Rosalía le dijo a Julián, mira, no te metas en lío. No te metas en lío, Julián, de verdad. ¿Para qué te va a meter? Y Julián dijo, no quiero el dinero. Y no se compró. Entonces, en la primera jornada sobre Asta Regia que organizamos nosotros en la plataforma, en el Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico, Rosalía, ella estaba en la mesa. Rosalía también dijo desde atrás, en eso de turno de palabras y demás, pues ella dijo, yo he despreciado 100 millones de pesetas para comprar. O sea, lo dijo con orgullo, como si despreciar 100 millones de pesetas para comprar el yacimiento fuese algo para llenarse de orgullo. Que no sé dónde este podría llenar. Quiere decir con esto de que ha habido también mala suerte, porque cuando ha habido dinero, no ha habido voluntad. Y cuando hay voluntad, pues no hay dinero. Yo sí, mira, si te parece, la cuestión económica es muy importante porque sin dinero no se mueve prácticamente casi nada. Pero el dinero lo tiene que mover alguien. Claro. Si no va, pero, no va. Pero a colación de lo que tú vayas a decir, hay una cosa importante. Es que esto es paralelo, por ejemplo, al Palacio Riquelme. Porque había un proyecto, no sé qué. O sea, es que imaginémonos que ya hace 30 años podía estar esto ya. Es que no tendríamos ni por qué estar aquí hablando de esto. Porque en Riquelme pasó algo por el estilo. O sea que es que estamos hablando de trenes que pasan y bueno, y también hay intereses, también sabemos que a lo mejor había intereses por detrás, o sea que una serie de cosas que no. El año pasado hubo, según dijo la Junta, y yo lo tengo que creer porque no tengo un motivo para no creérmelo, había 200.000 euros para comprar parte del yacimiento. Eso por circunstancias, pues, pasó. Este año parece reserva que hay... de crédito, ¿no? Se llama técnicamente. Sí. Este año yo he visto que hay 375.000 euros de reserva de crédito. Ahí está. Pero yo pregunto, nadie dice nada, nadie informa. La última conversación es que decían, oye, claro, nosotros nada más que podemos comprar con ese dinero parte del yacimiento. Vamos a decirle a los que nos están escuchando que el yacimiento de Asta Regia es impresionante. Es uno de los mejores yacimientos de España. Pepe, 265 hectáreas. Yo he oído, me gusta estar enterado un poco de las cosas, ¿no? He oído que incluso Asta Regia, si se conoce más Asta Regia por el nombre que por el contenido que tiene, porque el contenido prácticamente se conoce poco. Vamos a ver, es que tú lo primero que tienes en la historia son los textos antiguos, o sea, los textos que han ido dejando historiadores, sobre todo historiadores romanos. Y entonces, que son los que más han dejado escrito, porque por eso existe una cosa que es la protohistoria y otra cosa la historia antigua. Se ha perdido mucha documentación. Y se ha perdido mucha documentación. Entonces, gracias a los romanos, vamos a ver, el primer texto en latín que hay en la península ibérica es un bronce, que es el bronce de la escuta, perdón. ¿Ese es el que apareció en Medina Sidonia o no? No, ese apareció en Alcalá de los Gazules. Hay una torre allí que es una torre. Y el señor que lo encontró, pues se lo vendió al Museo del Louvre. Sí. En aquella época pues, no había... En 1880. Y bueno, lo que pasa es que el Museo del Louvre ha tenido la gentileza de mandarle una copia que está aquí en el Museo Arqueológico de Jerez, y creo que hay otra copia también en Alcalá. Bueno, ven, tenemos la copia, exactamente, una réplica exacta de eso. Y ahí, y ya en ese bronce, es el bronce más antiguo que se conoce en latín en la península ibérica. Y en ese bronce habla de Asta Regia. De los siervos de Asta. Y entonces, en ese Asta Regia, Asta se escribe con H. Por eso dicen los técnicos que nosotros deberíamos de escribir Asta con H, puesto que el primer texto aparece con H. Lo que pasa es que los románticos
lo escribimos sin H siempre. Porque es mucho más antiguo el Eso es es. sin H. Bueno, entonces, o por lo menos eso es lo que suponemos. Sí. Entonces yo cuando publiqué un libro sobre Asta Regia, puse Asta sin H y en velo por detrás le puse una H para que nadie protestara y dijera, usted sí, usted lo sé, ¿no? La frase técnica dice hasta, que dicen regia, o sea, que le dicen Sí. regia. O sea, que Sí. el texto latino habla así. Entonces hablan incluso de cuando los romanos conquistan Asta Regia, que muere el general romano, muere en las murallas, al final la conquistan, como luego se recupera. La cantidad de dinero que había en Asta, eso era ahora diría algún ejemplo que puedo decir del dinero que había. El caso es que Asta Regia parece ser que era la capital del sur de la península, o sea, lo que sería la Turdetania. Era la capital, y tanto es así que era la capital que cuando los romanos la conquistan, dan por conquistado el Valle de Guadalquivir. O sea, hasta que La Asta no Bética, cae, vamos. sí, hasta que la Asta no cae, ellos no dan por conquistado la Turdetania, que después le llamarán la Bética. O sea, fijaos la importancia que tenía y por eso en los textos aparece todas las guerras que hay. Y hasta tenía el suficiente dinero como para pagarle a los lusitanos para que vinieran a pelear contra los romanos. O sea, ellos pagaban a ejército para que se enfrentaran a los romanos. Tenía. Mercenario. Eso, y tenía tanto dinero que en una de las batallas más importantes que ha habido en la historia, que a veces no se le da la importancia que tiene, que fue la batalla de Munda. Ahí se enfrentaron los hijos de Pompeyo. Parece que Montoro, parece que... Sí, parece que allí. Ahí se enfrentaron los hijos de Pompeyo contra Julio César. Si Julio César dice después de la batalla, en todas las batallas he peleado para ganar, en esta he luchado por mi vida, porque él sabía que si esa batalla la pierde lo matan, lo sabía. Como él mató a los otros, vamos a ver, tampoco era Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Esa batalla y todo lo que está diciendo Pepe, es que es importantísimo la historia no solamente de España, sino la historia de la humanidad, porque es que Julio César viene aquí, se dice que se lleva o se le dan los tesoros de Mercal, ¿no? Del templo de Mercal, y entonces a partir de ahí pues, patrocina su guerra y llega hasta donde llega. Eso fue otro, Y- que se lo llevó para Y luchar Balbo contra y no sé qué. Entonces, el tema está en que la batalla de Munda lo que se enfrentaba eran dos conceptos fundamentales de la historia. Era o seguir con la República Romana, que no tiene que ver con la República de hoy en día. O sea, la República Romana es que mandaban los señores terratenientes y el resto a aguantarse, o se creaba el imperio, que es lo que hoy tenemos. O sea, hoy tenemos los residuos del Imperio Romano, o sea, de esa Que concepción, por eso se cargaron a Julio César, de esa porque concepción, quería ser rey de emperador. esa concepción del imperio, ¿no? O sea, esa concepción que empieza anteriormente, pero el que le está dando ya forma es Julio César, y por fin, al final, el que es su ahijado, el que lo lleva adelante. ¿Tú también, bruto, hijo mío? Se dice, Pepe, por ahí, que si el yacimiento de nuestro, digo un poco si fuera sí. Asta Regia, se excavara, se pusiera en valor, pudiera ser más importante, tanto en contenido como en extensión, más importante que Baelo Claudia y que incluso de Itálica. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Eso. Te termino lo de antes porque no la gente va a saber por qué hablo yo de la batalla de Munda. En la batalla de Munda dice que Julio César, la gente de Asta Regia estaban de parte de los hijos de Pompeyo. Pero hay un momento en la batalla en que una serie de astenses, además lo ponen los romanos, de caballeros de caballeros astenses, se pasan del bando de los hijos de Pompeyo al bando de Julio César. Y se pasan con armaduras de plata. Entera, o sea, pero entera. los señores iban a la guerra con armaduras de plata. O sea, tenían dinero. Había pasta, cantidad. O sea, como diciendo, o sea, que aquí no venimos de prestado, venimos con armaduras de plata. Y lo pone el historiador con armaduras. Gracias a eso, y que cuando Julio César baja y Asta Regia sale a felicitarlo y tal e igual, él no arrasa Asta Regia como hizo con otras ciudades, sino que a cambio
gracias a haberse sido fiel y haberse pasado su ejército, le concede una cosa que es importantísima, que es que Astarreia se convierte en colonia romana. Una de las primeras. Es una de las primeras colonias. ¿Colonia qué quiere decir? Colonia en Roma era que la ciudad a que le dan el título de colonia era Roma allí. O sea, tenías la misma que atacara esa colonia atacaba a Roma. O sea, era como si Roma estuviera ahí. O sea, Roma, ciudad. La ciudad de Roma estaba aquí. Oye, entonces que le diesen la categoría. Había la estipendiaria, que era la que tenían que pagar, ahí viene estipendio, la que pagaban. Impuestos. En los impuestos estaban las colonias y la mejor, que era la federada. En federada había muy poquito, y yo creo que en España más había una que era Cádiz. En Gades era federada, con lo cual ella era independiente. Pero después de federada lo más importante era colonia y Astarreia era colonia. Y lo que me estabas preguntando antes, ahí viene el problema. El problema es que cuando se crea los paradigmas de la historia, o sea, la historia como la conocemos hoy en día, esto se crea en el siglo XIX, cuando todavía la arqueología no estaba muy desarrollada, cuando todavía había muchos textos que faltan, y sobre todo que era una sociedad muy religiosa. Entonces, si los dioses vienen del Próximo Oriente, Mahoma viene del Próximo Oriente, Jesucristo viene del Próximo Oriente, vienen del Próximo Oriente, pues la civilización tiene que venir de donde vienen los dioses. Entonces se creó el paradigma de que toda la civilización viene de Oriente a Occidente. Y hay una frase que es ex Oriente lux, ex Occidente lex. O sea, la luz viene de Oriente y la ley de Occidente. Eso sigue pesando y sigue doliendo, ¿no? Y contra eso luchamos. ¿Qué pasa? Que aquí parece ser que en el Bajo Guadalquivir, nuestra zona, éramos una mancha de cateto, perdonadme que utilice la expresión tal cual, ¿no?, de salvaje, de gente que estaba todavía viviendo en tribu, y que aquí no hay ningún avance tecnológico de importancia hasta que aparecen los fenicios. Cuando llegan los fenicios, pues desasnan a todos nuestros antepasados, que además no son nuestros antepasados. Y aquí íbamos con taparrabos. Eso es, más o menos. O sea, eran régulos, eran tribus, asintos tribales, que no conocían casi ni la escritura. Y entonces llegan los fenicios, y con 4 fenicios que llegan, pues nos enseñan a todos, y prosperamos, y crean Tarteso, qué bonito todo, ¿no? Claro, si ahora aparece... Yo lucho contra eso en los libros que escribo, diciendo, bueno, gente que es capaz de construir el dolmen de Menga o el dolmen de Alberite, o que la pintura de las altas con barcos a vela, lo más antiguo del mundo. Que están ahí, ¿eh? O sea, las altas está aquí al lado, en Jimena de la Frontera. O sea, ofrendas vínicas en el dolmen de... que conocían el vino desde hace unos 7, 8 mil años. Que decía Estrabón que 6.000 años antes de los tartesios tenían escritura y leyes en verso. En verso. Entonces nosotros defendemos años eso. Antes de él. ¿Qué pasa? Tú te enfrentas a la oficialidad. Y la oficialidad, pues, no les gusta excavar en yacimientos que sean autóctonos. Si Astarreia llega a ser fenicio, vamos a ver qué más trajeron los fenicios, ¿no? Pero como allí no hay fenicios, allí lo que hay son autóctonos, pues habría que decir, vamos a ver qué sabían los autóctonos antes de que llegaran los fenicios. Y eso ya no gusta tanto. Hay una frase que lo utilizamos mucho en la plataforma, y yo, indudablemente, que es lo que le dijeron a Manuel Esteve Guerrero, ¿no? Que yo creo que sintetiza muy bien lo que estamos hablando, que le dijeron a Manuel Esteve Guerrero para que dejara de excavar. Deje usted de excavar, que vamos a tener que cambiar la historia. Es que es eso, es que estamos luchando contra el cambio de la historia. O sea que, y aparte las frases están ahí, lo que hemos hablado de Estrabón, del vino, o sea, dice que los fenicios trajeron el aceite, el vino y la escritura.
Pues hace que no. Hace que no. O sea que... No, vamos a ver, se conoce ya vino aquí en Andalucía mucho antes que vinieran los fenicios, pero bueno, miles de El años aceite antes. de A acebuche. propósito, antes que se me vaya, a propósito de lo que Sí. de lo que ha dicho Paco, con don Manuel Esteves, ¿cuándo se tiene constancia de la existencia de Asta Regia aquí? Nunca se ha perdido la conciencia de la existencia de Asta Regia, nunca. Había quien pensaba, como por ejemplo César Pemán, que decía que Asta Regia estaba en la misma ciudad de Jerez. Bien. Otros decían tal. O sea, ha habido gente que tenía diferentes opiniones. César Pemán también le dijo a Sulten que No, que era muy estaba en importante, Asta Regia. que era muy importante, Asta Regia. O sea, pero de la importancia de Asta Regia nunca ha dudado nadie. Y además de que Asta Regia fuese el yacimiento donde está ahora la barriada de Mesas de Asta, eso casi nadie lo ha dudado nunca. Ha habido gente que sí lo ha dudado, pero vamos, casi nadie. Entonces, incluso el padre Rayón habla que él había visto allí, había visto del teatro y del circo, él había visto los restos. Y es más, es muy bonito porque dice, donde antaño había leones y fieras, hoy lo que hay son ovejas y cabras. Entonces hace muy bueno pues como los cabreros y tal de allí pues estaban refugiando en los bajos del circo en donde antaño supuestamente estarían las fieras, ¿no? Quiere decir con esto de que si el padre Rayón ya sabía que aquello estaba, o sea, aquello no se ha perdido nunca el concepto de la importancia de ese yacimiento, nunca. La primera excavación que se hace, que yo tengo mis dudas que si se hizo o no se hizo bien, fue en los años 40. 1942. Del siglo, ¿no? Exactamente. 16 de febrero de 1942. Aquello empezó Chocomeli. Chocomeli es un arqueólogo que es de Alicante, estaba por aquí, y fue el primero que solicitó al ministerio. Estamos hablando en el año, fíjate, el año de la hambre, ¿no? Estábamos en el año 42, el año de hambre, año de... terrible, ¿no? El 42 fue cuando excavó Esteves, o sea, Chocomeli antes, el 38. Sí, fue antes. En la Guerra Civil, me parece. Chocomeli fue cuando solicitó. Entonces estaba Santa Olalla, que es del régimen total, el que mandaba en Madrid, ¿no? Y entonces, pues le mandó aquí a Jerez, pues dijo, mira, tenéis 15.000 pesetas de subvención para empezar las excavaciones. 15.000 pesetas. Para que tengan una idea, en esos años se hizo la barriada de La Plata. Y un piso en La Plata costaba unas 7.500 pesetas. O sea que estamos hablando que le dio para que empezaran las excavaciones el valor de 2 pisos de La Plata. ¿Cuánto puede costar hoy en día un piso de La Plata? No sé, 60.000, 70.000, pues le dieron 140.000 euros de ahora, ¿no? Pero ¿qué problema existió? Pues que Chocomeli lo mandaron para su tierra, para Alicante. Ahí y aquí pues no se quedó nadie. Aquí entonces se creó un comité que estaba integrado por Manuel Esteves, César Pemán y el dueño de la finca que entonces quiero recordar que era Oneale Domé. Oneale. Y entonces los tres pues, crearon un comité para saber qué se hace. Oneale, que acababa de plantar el olivar, que se pasó a llamar Olivar del Rosario, pues dijo que dentro del olivar ni tocarlo. Con lo cual... ¿Oneale o la familia ha sido propietario de sí, exactamente. Y los Urbaneja también. Era Oneale Urbaneja, después Oneale Domé, y ya después pues, ha habido otros propietarios después. Bueno, pues... Incluso la azucarera, me parece también, ¿no? Era de Ebro también. Bueno, pues entonces resulta... otra historia. Pero resulta que Oneale dijo que los olivos que había plantado... Y esto es como el que se te pierde la cartera aquí y te va a buscarla ahí fuera que hay más luz. Sí, hay más luz, pero la cartera no va hasta ahí, la cartera está aquí, ¿no? Entonces, en vez de estar excavando donde tenía que excavar, que era más o menos donde él veía que estuviese el foro tal, ¿no? El centro, pues se empezó a excavar en las afueras, o sea, por fuera de la muralla.
claro, eso ya estaba un poquito. Encima, Manuel Esteve no era arqueólogo, Manuel Esteve era bibliotecario. Y a él le dijeron en el ayuntamiento que muy bien, que si él quería dirigir las excavaciones, vale, pero que su puesto de bibliotecario no lo podía dejar. Entonces, él se buscó a 4 o 5 de allí, del pueblo, del poblado, que entonces eran lechozas, según dicen algunos de allí, porque mi padre estuvo, cogían los que no querían en ningún cortijo, que habían quedado aquí, fueron los que se fueron para allá. Entonces, y solamente le dejaba ir, creo que eran los miércoles y los sábados a pagar. A Manuel Esteve. En una GUCI o no sé qué. Iba en una GUCI, iba los miércoles a ver cómo iba aquello y los sábados a pagar. Pero creo que la gasolina se la pagaba, sí. Según dicen bueno, las malas lenguas. Pues imagínate, en las malas lenguas lo que dicen, y que sería verdad, es que a veces no había dinero en el ayuntamiento para pagarle la gasolina. A veces, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando vamos allí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿este hombre qué pasa? Si tú coges el sábado, pagas y le dices a la gente el tajo que hay. Mira, pues vaya a excavar aquí, y deja a 5 indocumentados. Bueno, que no tenían ¿vale? conocimiento. Sin conocimiento y sin nada y con mucha hambre. Y yo hasta el miércoles no vuelvo. En primer lugar, ¿qué conocimiento tienes tú para encontrar algo y decir esto tiene valor? Y si tú encuentras algo de oro, Con el hambre. tú tendrías, con el hambre que hay, con los niños pidiéndote de comer, iba a esperar a venir a don Manuel para dárselo. Lo mismo sí, o sea, pero no apareció nada de oro, ¿eh? ¿Vale? Lo mismo que no apareció nada. Claro, las circunstancias son muy complicadas, ¿no? Estamos hablando del año... He dicho la década de los 40, porque uno fue en el 42, después fue otro en el 44. Claro, y la gente que estaba allí estaba sola. Hoy en día, en un yacimiento, se cisne todo ahí con un cedazo, porque hasta las más pequeñas cosas sí. pueden ser importantísimos para datar y para saber. Allí iban a lo gordo, ¿por qué? Porque no había... Y luego apareció una serie de cerámica que claro, en aquella época no se sabía todavía mucho de Tarteso. Todo era orientalizante. Que era orientalizante, claro, y hasta que Juan de Mata Carriazo no excava en el Carambolo y ve la cerámica y dice, señores, esta cerámica es tartésica. Cuando antes Esteve la había dibujado, la había dicho. Claro, entonces se dieron cuenta que la que estaba en Jerez también era tartésica, pero lo supieron a posteriori, cuando ya alguien, hombre, porque es que Juan de Mata Carriazo era el director del Museo Arqueológico de Sevilla, que era uno el más importante. Y a Sevilla hay que hacerle caso. El más importante, el nombre no, que yo, y era el más importante de Andalucía. O sea, que dice con esto de que era un tío, bueno, incluso hay un bronce que se lleva su nombre, sí. El bronce Carriazo. Bueno, aparte, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que entonces, cuando Manuel Esteve, al final... Una cosa, Pepe, perdona... Es que a relación de lo que tú estás diciendo de Esteve, que creo que es importante, es que la intención de Esteve era excavar en el centro, lo mandan a la esquina, allí afuera, como estamos diciendo, pero al extrarradio. En el cabildo municipal renacentista tan maravilloso que tenemos, por cierto, muy bien puesto, que están Julio César y Hércules allí, eso, en lo que es la lonja, estaba la colección arqueológica, una colección arqueológica municipal. Bueno, pues llega Esteve allí en la esquina, y gracias a las 2 estancias que excava, pasa la colección arqueológica a museo arqueológico. O sea, empiezan a salir, en 2 estancias empiezan a salir montones de cosas. Y eso que era en la esquina. O sea, imaginemos en un centro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no estaba dando las perspectivas que había levantado, no se estaban cumpliendo, pues cada vez había menos dinero, cada vez entregó, creo que era el no sé qué de las Cortes de Cádiz, y de ahí cogió un poco de dinero que le llegó, tal y cual, y al final la mujer de Esteve muere, él tiene 50 y tantos años, hay esa famosa carta que dice que le dicen que deje aquello, y al final Esteve con 50 y tantos años no vuelve más por allí. Y en el ministerio me consta que quedó como un yacimiento fallido. Como así yacimiento. Entonces hay que entender que desde Esteve para adelante no se ha vuelto nada, está el yacimiento fallido. Ya desde entonces, ahora, lo primero que se hace
Pero porque también no le pusieron mucho cariño la instancia de ningún sitio. Claro, pero además... Ni interés. Ya lo siguiente que hay es cuando Lázaro Lagóstena, José Antonio Ruiz y demás... Hay dos o tres cosas también ellos ya desde la Universidad de Cádiz, es cuando estaba Barroso, Carmelo García Barroso. De gran memoria, pero antes que Carmelo García Barroso hace, fíjate tú lo que tiene que hacer, y dice que va a pasar para hacer un estudio sobre la viticultura en la antigüedad, pero realmente lo que estaban buscando era Astaregia, pero no, tampoco lo podían decir. Entonces ellos, hasta que la Universidad de Cádiz, hace, no sé si son 10 años me parece, empieza a excavar allí, no se ha hecho. Son los primeros que van. También han invertido una burrada. Perdón, he dicho excavar, no. Ellos lo que pasan es el georradar. O sea, ellos utilizan sistemas técnicas no invasivas. Sí, lo he visto. Incluso invité a un profesor de la universidad que ha hecho estudios no solamente en Astarregia, en más sitios ha hecho. Sí. No ha podido venir, pero estaba a lo mejor para un próximo programa. Sí, hay una cosa grave que antes de lo que tú estás hablando de la zona costera, que a partir de ahí es donde aparece más o menos la plataforma, porque vemos que la universidad está y con Carmelo a la cabeza está apoyando el tema, es el arao profundo que empieza a salir. O sea que, eso fue en el año 92. Y tanto. Eso sí, me ha faltado decir que entre que acaba Esteve y empieza la Universidad de Cádiz a pasar en los georradar y otros sistemas no invasivos. Y los expolios que ha habido a lo largo lo que está bien total. En medio, en el año 92, hay un señor que compra la finca de detrás, una finca muy grande. Y entonces allí en Astarreía está prohibido pasar un arao que tenga más de 20 centímetros de profundidad. Simplemente tú aras la tierra para sembrar. Pero es que ha pasado otra vez hace un año. Eso es. Y entonces hubo un señor allí, cuando compró aquello, que metió un arao de más de 1 metro. Y empezaron a salir unas manchas muy extrañas. Claro, pararon, llamaron al Museo Arqueológico y vieron que allí estaba la necrópolis. Entonces descubrieron la necrópolis. Ahí hicieron un buen trabajo los del Museo Arqueológico de Jerez, lo cuadricularon muy bien, estoy viendo, y allí ha aparecido muchísimas cosas. Ahí también hubo una cantidad de... Pues estaba solo por la noche. Los lagrimales por saco. Y se llevaron lagrimales por saco la gente para venderle, porque le daban, creo que era 100 pesetas por cada uno. Vamos, de cosas, utensilios, objetos que hayan aparecido, sí, yo que tenga constancia, que sea público, pues yo, el acceso que tengo a estas cosas es lo que se sabe. Tengo constancia de que hay un busto en mármol en el museo. Casi todo lo que ha ido apareciendo de Astarreía han sido de circunstancias anómalas. Que no sido voy a buscarlo, sino no que ha sido de ir a buscarlo. Que haya salido. Yo cuando antes estaba hablando de Manuel Esteve y de sus excavaciones y demás, sí tengo que decir hacia su persona que gracias a Manuel Esteve tenemos un museo arqueológico. Porque él antiguamente lo que había era una colección municipal. Pasó la colección a museo. Y pasó de ser una colección municipal a museo. Y ahora explicaré la importancia que tiene esto. Y luego, segunda cosa que tuvo gran importancia, es que gracias a estas excavaciones se hizo el primer congreso sobre Tartessos, se hizo en Jerez, en el año 69 creo que fue. Dirigido por Juan Maluquer de Motes y Nicolau, el cual dice, que está publicado, que el yacimiento no excavado más importante de Europa es Astarreía. Entonces, ahí vinieron personalidades del mundo entero. Hay un libro, que yo me lo he leído 2 veces, o sea, un libro gordote, sobre esto. Luego hay un congreso... Qué casualidad que se hace en Jerez. Hablando sobre Tartessos, ese simposio se hace en Jerez. Sí, pero gracias a Manuel Esteve, a esas excavaciones que se hace y porque se vinieron aquí un montón de personalidades del mundo entero. Y 25 años después hay otro congreso sobre Tartessos, que se llama Tartessos 25 años después. Yo insinué Tartessos 50 años después, pero me miraron para otro lado. Entonces, me estás preguntando por lo que aparece. ¿Qué importancia tenía lo del museo? Cuando son colecciones, cuando aparece una pieza arqueológica, tiene que ir, se supone que al museo más cercano.
Y el Jerez no tenía museo, el museo estaba en Cádiz y las piezas iban todas para el Museo de Cádiz y ahí se quedarían. Lo mismo cuando apareció la Dama de Baza o la Dama de Elche, pues están todos en el Museo de Madrid porque ni en Elche ni en Baza pues había museo. Y después se fueron, era una cosa de mucha importancia y se fueron para allá, para Madrid. Ahora a ver quién se las trae, ¿no? O se podía haber ido para el de Sevilla. El hecho de que Manuel Esteves dijera el de Jerez, vamos a hacer Jerez esto, y se le concediera que Jerez era museo arqueológico, ya hace que las piezas de estas regias se pudieran quedar en Jerez y mostrarse en Jerez. Y mostrarse en Jerez. En esto hay un busto de un viejo que es una maravilla, de perfección. De perfección. Que no pone que a presión a esta regia al principio, porque el señor que lo encontró se quedó callado, pero para que no se lo llevaran para Cádiz. Y luego cuando ya hubo museo en Jerez, dijo, señores, pues aquí está la pieza, ¿no? Pero como él no había dicho que era de esta regia, para que no se la llevaran, pues claro, no figura de que a esta regia. Cuando hicieron la carretera antigua, pues apareció también un león en una de las fincas. Entonces, este león que hay... Una grande letra romana. En letras romanas, hay muchas piezas. Pero el león no está. El león está en el Museo Arqueológico. Está en el Museo Arqueológico. Está en el patio, además. Por lo visto había dos. Uno ya no se sabe dónde está, pero el otro sí está. Hay también un capitel precioso. Corintio. El segundo capitel que apareció tras unas grandes lluvias, no hace muchos años. Hace 3 años. 4. Sí. Y curiosamente, cuando aparece el capitán, José Antonio, el delegado de alcaldía de allí, pues... este hombre rápidamente llama al Museo Arqueológico y dice, señores, que ha aparecido un capital. El capital pesa, yo no sé, encima de una tonelada. Sí, está allí en el segundo patio. Cuando llegan ya estaba amarrado que se lo llevaban. O sea, que si el museo, en vez de tarda un día más, se lo hubieran llevado. Bueno, y sin intervención humana... siguen de vez en cuando apareciendo cosas prácticamente cuando llueve. Yo hoy precisamente he visto yo no tenía conocimiento de esto, miro cosas y hoy pone Pepe Cirera en su página un recorte de prensa de un periódico de Jerez, no pone qué periódico era, pero en el año 1893 ya había prensa en Jerez y me llamó mucho la atención porque este recorte dice, voy a leer un poquillo así lo más importante, dice arqueología, dice en el Cortijo de Rosario, propiedad de los señores Orbaneja hermanos, donde están enclavadas parte de las ruinas de la antigua ciudad de no pone más nada. Y se ha encontrado una moneda romana de cobre perteneciente a la época del Imperio. No hemos encontrado identidad con ninguna de las descritas en las obras de numismática que hemos consultado. El periódico de 1893. En el anverso ostenta, hace una especificación de la moneda, en el anverso, el reverso y tal. Y para terminar dice, creemos que esta moneda sea de Antonino Pío, hermano, el llamado Tito Aurelio Fabio, emperador, que sucedió a Adriano y floreció por los años de 138 y 161 de la era de Cristo. Y ya para terminar, dice la nota de prensa, dice, de desear sería que los estimables dueños del citado cortijo prosiguieran en sus excavaciones que tanta luz pudieran darnos sobre la célebre y discutida ciudad de Asta. Eso. Fue en 1893. Pero es que hay un segundito, anteriormente, en 1870, una señora que, digamos, para que veáis lo que adelantado estaba la gente en aquel tiempo, se llamaba Carolina de Soto y Corro, que era una magnífica tipo Cecilia Boldefaber, una escritora magnífica, hizo un periódico y un cultural en Jerez que se llamaba Asta Regia, en 1870. O sea, que ya estaba diciendo, señores, que está ahí eso. Asta Regia tiene cuando tú has hablado que aparecen muchas cosas así de manera espontánea. Asta Regia tiene un problema. Y ahí nuestro amigo Paco Barrio Nuevo ha tenido ahí que dar el callo.
en algunos momentos. Y son las cárcavas. Las cárcavas son una saja, una saja unas gavias que se abren en el terreno. Como eso es una montaña y sobre la loma, cuando llueve intensamente las aguas tienen que coger por algún lado. Y entonces empiezan a coger una altura por un de sitio. 80 metros y baja a la ciudad a 30. Entonces, y va arrastrando. Y eso produce unos cauces. Y esos cauces se van haciendo cada vez más profundos. Y es lo que se llama cárcava. Hay unas 13 cárcavas allí en Astarregia. Y el problema de las cárcavas es que cuando llueve intensamente arrastra con todo lo que encuentra. Y empieza a estropear el terreno. O sea que lo mismo cuando se vaya a excavar parte del yacimiento se ha perdido a causa de las cárcavas. Una de ellas se vio que había un muro que ha sido donde ha intervenido ahí el Paco con nuestro amigo Juan Luis, ¿no? Y Labregano también estuvo. Sí, pero poco. Al principio. Ahí han Juan sido Luis también. Juan Luis y Paco. Y ahí se han estado los dos. El día de la foto me dice Paco que yo nunca habíamos gente. Pero al día siguiente, cuando empezó con el palaustre, ahí no quedó nadie. Y ahí han estado trabajando. Lo que han detectado es que es muy profunda los cimientos, o sea que... Es un muro que es de la época de Julio César. Estamos hablando que es... ¿El perímetro? No, un muro. El muro que se ha descubierto. Y que su intención, que es lo que ha hecho, ha sido limpiarlo, prepararlo, ha aparecido algunos objetos y luego lo ha protegido, ya con material moderno, lo ha protegido y lo ha tapado para que la cárcava no lo siga destruyendo. Porque es que si sigue así, dentro de unos años, el agua se lleva al muro. O sea, el agua es constante y empieza a empujar, y cuando te das cuenta el muro lo ha derribado. En España entera, numismáticamente, Astarregia es muy conocida. Porque de los 265 hectáreas que tiene como bien de intercultura, casi la mitad es de necrópolis, ya sean cartaginesas, romanas, o sea, una bestialidad. Ahí denota la población que tuvo Astarregia. Una prueba evidente, por ejemplo, en la misma época, la famosa Barcino, hoy Barcelona, para que no entendamos la comparación odiosa, ¿no? Tenía 10 hectáreas y ya Astarregia en ese momento ya tenía 30. O sea, era un sitio muy floreciente y aparte, vamos, que tú puedes preguntar a alguien numismáticamente a nivel de España y te verá. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de enterramientos y en aquella época pues se hacía incineración al fallecido y se le ponía la famosa moneda o bien en la lengua o bien en el ojo para pasar a la otra vida al barquero. De ahí vienen todas esas monedas. Bueno, y de muchas cosas, pues aparte de nuestras abuelas que metían el tesorillo debajo de la loza. Y cuando tú ves que viene un ejército a asaltar la plaza, tú lo primero que haces es esconder todo lo que tienes. Sí. Lo escondes. Después llega el ejército, te mata. Y ya no sabes. Y eso se quedó allí. Y ahora cuando tú vienes el arqueólogo, mira, ha aparecido, que yo creo que el famoso tesoro del Carambolo, que es uno de los mayores tesoros que ha habido que hay en el mundo, ¿no? Que yo creo que fue enterrado en una invasión para proteger, lo protegió el que lo estaba. Puede ser también lo que pasó en el Turuñuelo, estaba arreglando. Los condes, sí, pero el Turuñuelo ahí también lo mismo, lo taparon intencionadamente. Y este hombre pues lo matarían lo que fuera y allí se ha quedado. Las invasiones tienen casi toda la culpa del tema. Y muchas veces se saben de qué año fue una invasión, porque por los tesoros. O sea, cuando en un yacimiento los arqueólogos aparecen varios de la misma época enterrados, dice, aquí ha habido bronca. Las cenizas. Aquí ha habido bronca. ¿Por qué? Pues porque hay mucho enterrado, quiere decir que la gente lo ha enterrado para... Hay que ver al nivel que llega. Bueno, Pepe, verdaderamente Astarregia fue el germen de la creación de la ciudad de Jerez. Vamos a ver. Porque, ¿en qué momento los habitantes de Astarregia se vinieron a Jerez? Eso fue así. Porque en Jerez, la Plaza de la Arena, no había nunca romano. Vamos a ver. ¿No? Sí. Vamos a ver. Según está por estudiar. El Jerez que conocemos, vamos. Según dice Moreno de Guerra, que es un historiador de Puerto Real del siglo XIX, finales del XIX o principios del XX.
Moreno de Guerra, que por cierto luego Borrego Soto lo estudia, lo analiza, pero sin mencionar a Moreno de Guerra. O sea, ¿vale? Pero esa idea fue de Moreno de Guerra, además tengo yo el artículo, ¿eh? Y entonces él se refiere a un musulmán, perdóname, no recuerdo el nombre ahora, que él habla que el origen de Jerez fue una ciudad que se llamaba Sidueña, que estaba en ¿cómo se llama? Doña Blanca hoy. ¿O no? Bueno, quiero decir que eso es el Valle de Sidueña. Ese es el Valle de Sidueña. Se sabe que estaba en la ladera de la Sierra de San Cristóbal, pero no se encontró el sitio todavía. Se sabe que había una ciudad, porque aparecen los textos, el Valle de Sidueña que se llama, y que esa ciudad se llamaba Sidueña. Y Sidueña tenía un pequeño problema, y es que daba al mar. Y cada vez que venía alguien, aquí le zumbaba a Sidueña. Era el primero que estaba ahí. Eso es. Llegaban los vikingos. ¡Pum! Los vikingos, una cosa, eso de los vikingos eran muy cobardes, ¿eh? Los normandos. Sí, los normandos. Es que después fueron normandos cuando le dieron Normandía. Era lo mismo. Al principio eran vikingos. Y entonces esta gente, tú conoces alguien que los barcos tengan una quilla para un lado y para otro, por si pasa y salir corriendo, nada más que llegar a la huerta. O sea, estos eran de guerrero poco, o sea, iban a sitios donde había mujeres, niños, viejos. Pirata. En cuanto había un ejército, ellos no atacaban. Entonces a Sidueña le habían zumbado varias veces. Y resulta que, según dice Moreno de Guerra, a través de este musulmán que él cita, se vinieron de allí, de esa situación, y crearon Jerez en el lugar que está hoy. Yo tengo la teoría, y la desarrollo en un libro gracias a ¿cómo se llama? A Jesús Parra, que habla de que Jerez se crea como una ciudad escondida, para que nadie la vea. Como no pasó la guerra. Eso es. Y se crea en el arroyo, donde tú miras, no ves la ciudad y hasta que no está allí te la encuentras. Pero Guadalete llegaba hasta allí, porque la playa de San Telmo sí estaban hasta allí. No es única en el mundo, porque no sé, hay ciudades donde tú de lejos no la ves coño, hay una ciudad aquí, pues sí, ¿no? Entonces él estaba un poco hecha para que no se viera, porque está, yo creo que cansado de que ya le zumbaran esta gente. La primera noticia que hay sobre Jerez es del año 886, más o menos, que hay un moro que habla de Jerez que ha sido atacado por los vikingos. O sea que incluso aquí fueron atacados por los vikingos. Quiere decir que también sería una ciudad pequeña, porque si llega a ser grande y amurallada, los vikingos no entran. Esto era que decir que era todavía pequeña, ¿no? Lo que sí es cierto que se pensaba que los de Astarregia, pues dejaron Astarregia y se vinieron a Jerez. Vamos, que lo fundaron, pero eso ya se ha visto que no, porque en las excavaciones de Esteve, que se pensaba que en la época musulmana Astarregia era más o menos una almunia, un cortijo grande, bonito, como fuera, pero no, se vio que no, que Astarregia era importante en la época, sobre todo en la época califal, porque tiene cerámica califal de mucha importancia. Es decir, el califa te manda cerámica es porque una ciudad importante. Es porque aquello lo vale. Entonces se ha visto que Astarregia siguió existiendo durante la época musulmana. Que se llamaba Astá. Astá. Es que ya se han dado cuenta que Astá es Asta, ¿no? Entonces, ¿y cuándo desaparece ya Asta? Cuando atacan los cristianos. Porque ya entre que la cosa se había venido muy abajo y que atacan los cristianos, pues el resto de la población de Astarregia ya se refugia en Jerez. O sea, que no fundan Jerez, pero sí tenemos los habitantes que había. Los habitantes. Y hay algo más importante, porque yo creo que nuestra forma de pensar, de ver la vida, nuestra forma del flamenco, nuestra forma de muchas cosas, todo se lo debemos a Asta. O sea, nos viene de allí. Muchas cosas que han aparecido Aparte, en Asta, vemos que son nuestras. Aparte los escritos antiguos se hace referencia al Padre Rayón y más gente, a Jerez el Viejo. Bueno, la música nos está diciendo, ha sido apasionante. Eres un malaje, ¿eh? Nos ha quitado lo más álgido. Pero volveremos. Bueno, sí. Además, es que nada más que hemos hablado de Astarregia, no hemos hablado de la plataforma. Y habría que hablar. Sí, pero la plataforma
la plataforma, nosotros estamos aquí, no tenemos ni que existir, porque si hasta Reyes nosotros estamos porque en 80 años no han hecho nada, si no no estaríamos aquí. el día que se escabe, nosotros pasaremos a ser amigos de hasta Reyes. Claro. Bueno, yo agradecerle a Pepe Ruiz Mata que incluso, agradecerle que haya venido aquí hoy, porque incluso me ha dicho antes de empezar que ha tenido que abandonar un poco a la familia en un acto que tenía, doblemente de agradecer, ¿no? Yo también, porque me toca con mi madre. A Paco, Pero Paco doblemente igual va a haber que pagarle un sueldo o algo Frontera Radio porque mañana tiene programa otra vez. No diga eso pero la mujer agradece que se lo traigáis de vez en cuando. Muchas Bueno, gracias, Pepe, por el y piropo. nosotros por nuestra De parte, aquí saludo a María José, vamos. que tú Muchas sabes gracias, que la sí. quiere un montón. la semana que viene volvemos. La semana que viene va a ser una continuidad en el tiempo, porque la semana que viene tenemos invitada a una catedrática en historia medieval y vamos a continuar y vamos a saber, saber muchas cosas seguro del Jerez antiguo, ¿no? De cómo era Jerez, de los curas, de las monjas, de las iglesias, de los ermitaños, De la los ciudad convento, conventos, de la ciudad convento. de los conventos, de cómo vivía la gente, los ricos, los pobres, los hidalgos, los nobles, las casas, los palacios, las casas pobres, en fin, el barrio Santiago, el barrio San Jerez, una ciudad con muchísimo dinero donde la gente se moría de hambre. Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la semana que viene. Solo sé que no sé nada.